Muy bien, muchas gracias señora presidenta, honorable comisión, muy buenas tardes. Como bien decían aquí mis colegas, voy a tocar un tema más técnico, más profundo, algo que quizás está fuera de la mesa de discusión, lo cual me parece bastante grave. En el momento que nosotros traemos una tecnología nueva desde el extranjero, tenemos que procurar de que esa tecnología esté adaptada a lo que es nuestra normativa. Entonces vamos a hablar un poco de ese tema. Vamos a hablar, la presentación se va a dividir en tres aspectos, que ustedes los pueden ver ahí. Para ir un poco más rápido, vamos a avanzar. Tenemos dos tipos de medidores, dos tecnologías. Los medidores electromecánicos, que son los que típicamente tenemos en nuestro hogar, aquellos de disco, por ejemplo, y los medidores estáticos, medidores digitales que no tienen piezas móviles, típicamente con pantalla de cristal líquido y con la posibilidad de ser telecomandado en algunos casos. Los medidores electromecánicos, bien los conocemos, poseen un disco que gira en forma proporcional a la cantidad de energía consumida en el hogar, ¿verdad? Posee varios componentes que inducen ese movimiento. No vamos a entrar en el detalle técnico de ese tema porque aquí vamos a conversar otro tema que es mucho más directo en relación a lo que nos convoca. Tenemos normas que aplican a estos medidores estáticos. Son esas normas técnicas que indican desde cómo se tratan, cómo se ensayan y qué es lo que tenemos que tener como mínimo para poder acreditar la exactitud de la medida de estos equipos. Esto, sin embargo, para los medidores que estamos trayendo al país, no existe. No tenemos ninguna normativa que fije cuáles son los ensayos para poder acreditar que un medidor estático mida lo que tiene que medir. Por lo tanto, el primer trabajo, desde mi punto de vista, que tenemos que realizar como país es hacer el trabajo normativo previo, que hasta el momento está totalmente debajo de la mesa. Está bien, queremos avanzar en tecnología, no hay oposición de mi parte a que avancemos en ese sentido y traigamos medidores que son propios del siglo XXI, pero cuidemos la normativa que hay aquí en el país. En este minuto tenemos para los medidores estáticos, o sea, para los medidores, perdón, electromecánicos, pero para estos nuevos medidores no hay nada desarrollado todavía. Para un medidor tradicional, ¿qué es lo que tenemos como documento para poder acreditar la exactitud de su medición? Un certificado de exactitud de la medida, que aquí tomé un ejemplo, por ejemplo, emitido por una empresa, en donde hay parámetros bien definidos de exactitud. Una clase de exactitud de más o menos 2%, o sea, no se puede desviar de un 2% de respecto a un medidor patrón acerca de lo que mide. Se hace una prueba a décima carga y a plena carga, estándares que ya están correctamente definidos, están establecidos, los cuales aún no tenemos definidos para estos nuevos equipos. Por lo tanto, tenemos que desarrollar un trabajo técnico fuerte, que todavía no se ha realizado, no lo tenemos en la mesa. Ni hemos sido invitados nosotros como instaladores autorizados a participar de algo relacionado con esto. Entonces, la primera solicitud que le hacemos a las personas que tienen el poder de decidir sobre esto es, por favor, invítennos a participar de esto. Queremos ser parte y queremos aportar a que fijemos normas y estándares que a la ciudadanía le acrediten que el equipo mide lo que tiene que medir. Mientras no tengamos esa seguridad, vamos a seguir teniendo esta visión distorsionada que existe respecto a los beneficios o perjuicios que puede traer este equipo. No tenemos seguridad mientras no tengamos reglas claras. Escenario actual de los medidores inteligentes en Chile. Los estamos trayendo ya. Llegaron más de 500.000, están instalados, ¿verdad? Están funcionando. Sin embargo, no tenemos ensayos definidos, no hay cómo ensayarlos. O sea, en el sentido de cuál es la tolerancia que le damos a estos equipos, contra qué los contrastamos, cuál es la carga que tendríamos que imponerle para poder acreditar su medición, por cuánto tiempo. No tenemos esas definiciones hechas. Entonces, tampoco tenemos protocolos de certificación. La mayoría de estos equipos convalidan un certificado extranjero al momento de ingresar. Si viene de la Comunidad Europea, por ejemplo, ya lo convalidamos y entra. Pero, ¿cómo a la señora María, que recién la nombraron, cómo a la señora María le aseguramos de que el medidor mide lo que tiene que medir y que no tiene una distorsión, no tiene un mal comportamiento respecto a los armónicos, por ejemplo? Que es un tema que salió a la luz, por ejemplo, en un reportaje de Canal 13 hace unos días atrás. No tenemos tampoco normativa respecto al sistema de telecomunicaciones. La Subtel, ¿qué ha dicho al respecto? La hemos invitado a la mesa a la Subtel para que nos indique cuáles son los estándares de comunicación de estos equipos con alguna central. Estamos atrasados.
La discusión técnica no se ha iniciado. No hemos iniciado una discusión técnica seria respecto de estos equipos. Por lo tanto, la invitación es a que nos pongamos a trabajar en forma intensiva para que en el menor plazo posible tengamos el trabajo técnico y normativo realizado, que en este minuto no está en la mesa. Mi conclusión en ese sentido, están dadas las condiciones para instalarlos, la verdad es que técnicamente hablando, yo veo que no. No podemos confiar en estos equipos mientras no tengamos estándares definidos para poder ensayarlos. Y a propósito de eso, bueno, después voy a hablar a propósito de eso. Aquí tenemos un reglamento, un artículo del reglamento de la Ley General del Servicio Eléctrico, el Decreto Supremo 327, que indica qué hace la superintendencia cuando constate un error de medición superior al permitido sobre el consumo real. El concesionario deberá devolver al cliente el valor que hubiera pagado por el exceso, etcétera. Hay un mecanismo ya definido para este tipo, un cálculo que se tiene que hacer. Sin embargo, ¿cómo vamos a constatar errores si no hay ensayos definidos para estos equipos nuevos? Tampoco hay márgenes de tolerancia. ¿Cómo vamos a constatar si este equipo mide bien o mide mal? No tenemos instrucciones dictadas por SEC al respecto. ¿Cómo se ensaya esto? Tampoco tenemos en ese sentido algo que nos guíe. La discusión técnica en esta materia, honorable comisión, ni siquiera ha comenzado. Ni siquiera hemos ido a comprar los pañales para poder decir estamos en pañales. Ni siquiera hemos ido al supermercado a comprar los pañales. ¿Se fijan? Y a propósito de eso, les presento algunos tópicos que sugiero, porque esto no va a ser solamente presentar un problema, hay que presentar propuestas. SEC llegó normativamente tarde a recibir una tecnología que estaba anunciada hace años. Este tema de los medidores inteligentes lo sabíamos hace años, que ya andaba por ahí y que tarde o temprano iba a llegar. Normativamente llegamos atrasados a recibir la nueva tecnología. Mi invitación, más allá de elaborar críticas o descalificar una gestión, mi invitación es a que nos anticipemos a la llegada de nuevas tecnologías al país. Si vemos que una nueva tecnología viene, preparemos el terreno para que llegue, normativamente hablando y técnicamente hablando, para que no nos pase esto. Llegó la tecnología y no tenemos normas. No existió una discusión técnica previa alguna, ni se consideran estudios internacionales importantísimos en la materia. Les voy a mostrar un estudio de clase mundial, que no está en este minuto en la mesa de conversaciones. Los equipos solo son provistos por las empresas distribuidoras. Yo como instalador autorizado no tengo la opción de ir a ver a alguna empresa que venda medidores, por ejemplo, ir a ver cómo está hecho, desarmarlo y estudiarlo en profundidad para poder acreditar como instalador de que esto funciona de acuerdo a la tecnología que necesitamos. Entonces, si lo proveen las empresas, hay un tema muy peligroso que es la apropiación de todo lo que tiene que ver con el mercado de los empalmes, donde muchos instaladores hacen su nicho de negocio. Entonces, ese nicho de negocio lo está tomando la distribuidora y se lo está apropiando. Tengo colegas que viven del trabajo de armar empalmes, de instalar empalmes, y en este momento se están quedando sin trabajo con esta disposición. Entonces, ojo, el espíritu de la ley es realmente beneficiar a la ciudadanía. ¿Pensamos en el espíritu de la ley? A los abogados les gusta mucho hablar, el espíritu de la ley es este. Pero realmente estamos apuntando a un beneficio ciudadano en donde nosotros voluntariamente nos cambiemos al medidor inteligente. ¿No será mejor revisar la ley, dar pie atrás, derogar esto y comenzar de nuevo con un mejor espíritu? Mientras no se converse técnica y normativamente el proyecto con todos los actores, y eso incluye a los colegios instaladores y a los especialistas, no tenemos mucho que asegurar a la ciudadanía. Si los especialistas tienen dudas, consultémosles, preguntémosles cuáles son sus dudas, cuáles son sus apreciaciones, invitémoslos a la mesa. Tenemos mucho que aportar, queremos que el país tire para arriba y en ese sentido tenemos mucho que aportar en esta discusión y queremos participar. Entonces, por favor, invítennos. Aquí está el estudio. El previo con los armónicos. Brevemente, ¿qué son los armónicos? Son distorsiones, ruidos que tiene la red eléctrica, ¿verdad? Podemos, en términos simples, explicarlo como un ruido, en donde entran componentes que son diferentes a la forma de onda fundamental que nosotros tenemos en 50 Hz, que es la única frecuencia autorizada de cobro. Ojo, no hay otra frecuencia autorizada de cobro para que forme parte de la tarifa que los 50 Hz. Y se nos están metiendo otras frecuencias, que tal vez, y en base a lo que dice este estudio que les voy a presentar, tal vez entren a formar parte del registro del medidor.
Entonces, estamos cobrando cosas que no están autorizadas de cobro, y eso es grave. Eso es gravísimo. ¿Ah? Los celulares creo que... Por ejemplo, los celulares producen armónicos, exactamente. Los cargadores, los computadores, pero también en las redes eléctricas hay ciertas cargas no lineales presentes también que hay que regularlas. Entonces, en Canal 13 salió hace poco, ¿verdad?, un reportaje en donde se presentó el tema de los armónicos. Ya empezamos a conversar recién sobre los armónicos. ¿Se dan cuenta? Recién ahora. ¿Por qué no conversamos antes del tema? ¿Por qué no tenemos en la mesa hace un año atrás el tema de los armónicos desarrollándose? Entonces, ¿cuál es la situación normativa en Chile? Tenemos una única frecuencia autorizada de cobro que son 50 Hz. Hay equipos como el Hexin HXE 110 que permiten medir o no medir armónicos. ¿Cómo obligo yo a la empresa distribuidora a que lo setee en 50 Hz y que no me mida armónicos? ¿Hay alguna obligación en este minuto, alguna normativa que obligue a la compañía a setearlo en 50 Hz? No. Estamos atrasados. Nuevamente estamos atrasados. Bajo ese prisma, obviamente que las cuentas van a subir. Es una incertidumbre que en este minuto tenemos que atender. De acuerdo al estudio del profesor Frank Leffering de la Universidad de Twente, en Holanda, publicado por una entidad de clase mundial, un ente rector a nivel mundial en la electricidad, que es la IEEE, o sea, no hay como cuestionar algo publicado por la IEEE, es como cuestionar a la revista Nature, por ejemplo, indica que hay cuatro tecnologías preponderantes dentro de estos equipos: bobina Rogowski, sensor Hall, transformador de corriente y resistencia Shunt. Esas son las 4 tecnologías preponderantes. ¿Qué pasó? El estudio arrojó que en algunos casos se detectó hasta un 582% de distorsión en la medición hacia arriba. ¿Qué consiste en la tecnología denominada bobina Rogowski? 582% encontraron de dispersión en la medida. Entonces, ese es el estudio, el encabezado del estudio, con una captura de pantalla. El estudio lo puedo dejar acá para que la honorable comisión lo revise, se asesore. Así que me dan algún correo, yo se los puedo entregar. Ahí está, por ejemplo, la captura del ensayo que hizo el profesor Leffering con 9 equipos de medida de 4 tecnologías diferentes. ¿Qué fue lo que arrojó? Hasta un 582% de distorsión de la medida, como se ve en el SM7, que corresponde a bobina Rogowski. De las 4 tecnologías, 2 salieron cuestionadas, que son bobina Rogowski y sensor Hall. Y hay otras 2 que se acercan más a lo que necesitamos, que es la resistencia Shunt y el transformador de corriente. La pregunta es, ¿qué estamos trayendo a Chile? ¿Cuál de las 4 tecnologías? ¿Tenemos alguna manera de darnos cuenta? Si revisamos el equipo, la única manera de revisarlo es rompiéndolo, porque viene encapsulado en una sola estructura, digamos, y entonces se hace difícil poder establecer cuáles son los patrones que mide. Ahí están, por ejemplo, 2 medidores ensayados con bobina Rogowski, uno con transformador de corriente y sensor Hall. Entonces, las distorsiones en base al uso de cargas no lineales, en este caso un dimmer, fueron evidentes. Entonces, señores diputados, por favor, ¿cómo nos aseguramos nosotros de que estamos trayendo los medidores adecuados, de que no estamos trayendo medidores tecnológicamente ineficientes? En función del tiempo, voy a pasar entonces a la parte final. Bueno, eso fue ya lo que ya mencioné. Aspecto a tomar en cuenta también, mis propuestas. Insistir en la derogación de la ley 21.076 debido al espíritu de la ley, que no es precisamente beneficiar a la ciudadanía. Creo que no va por ahí la cosa, ni respetar la norma técnica, ni los aspectos regulatorios. Los instaladores autorizados deben participar de estas conversaciones porque somos quienes dominamos la materia en el día a día y queremos participar, pero mientras no nos inviten, está difícil. No hay conocimiento de la circuitería interna de los equipos, no está clara la figura de la libertad de cada cliente de elegir con quién hace su empalme, porque los medidores, al ser propiedad de la compañía se apropia lógicamente de toda la instalación. Y finalmente, los armónicos existen en nuestras redes y no han sido tema de conversación profunda respecto de este tema. Así que, por favor, la invitación a que discutamos estos temas y no los dejemos debajo de la mesa. Muchas gracias.